Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides nuevamente a su canal Violencia Estética. Pues muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal, que ha estado reaccionando, que ha estado también interactuando con comentarios. Saludos a Ricardo Daniel Rodríguez, que pidió saludos. Saludos, Ricardo. Eh, pues gracias por estar ahí al pendiente del canal, toda la gente. Nada, muchas gracias. Da gusto saber que hay alguien, que hay respuesta, que hay gente que no es un monólogo tal cual, sino que, bueno, esto sí muchas veces tiene características de un monólogo, porque no se pueden hacer en vivo, no los puedo hacer en vivo ahora, pero qué bueno que repercute por ahí en algunos de nuestros seguidores, seguidoras, eh, y comentan. Gracias. Nada, pues iba a hablar de un tema, bueno, ya lo venía pensando hace un buen rato y dije, bueno, será buen momento para no pararle un poco con estos videos que tienen que ver tal vez como con las cosas que están de moda, que están en tendencia, o sea, que siempre hay algo en tendencia, siempre está apareciendo algo y algo y algo y algo. Se juntó lo del fútbol, se juntó lo de Trump y no sé qué tantas cosas más. O sea, muchísimo, o sea, es una saturación que es parte, siento que de una estrategia, ¿no? Para tenerte también ocupado siempre en un presente continuo que no da para reflexionar, ¿no? O sea, este video pretende ser una pausa a todos estos frenesí de, de información, de sobreinformación, de sobregnosis también que llega a producir este tipo de bombardeo, saturación de información. Eh, Nada, pues era un tema más relax, de alguna forma. Quería tocar el tema de la contracultura en realidad, que es un tema importante, que tiene mucho que ver con muchas tendencias, muchas identidades, como se manejaba actualmente, que manejan los jóvenes y algunos adultos, obviamente, que manejamos, que repercuten, ¿no? Son como elementos que de la cultura urbana contemporánea que se han vuelto como muy importantes. O sea, que a partir de estos fenómenos eh, seguimos como repercutieron, vaya, en el futuro, en las nuevas generaciones, en las décadas siguientes a que sucedieron. Y una prueba de ello son muchas cosas que hoy vivimos y en las cuales estamos inmersas. Eh, bueno, pues la contracultura, o sea, la primera vez que yo, o sea, era muy joven, no sé cuánto era, tendría, no sé, 15 años tal vez, un jovenzuelo. Entramos a una tienda, esta es como un supermercado, vaya, una tienda grande, se llamaba Gigante, existía una tienda que no sé si existe ahora, creo que ya no, se llamaba Gigante, y entrabas y era un supermercado, ¿no? Y había una sección de libros que siempre pasaba, me gustaban las historietas, los cómics, estas cosas, y pues hay una sección de libros, de revistas, y vi un libro ahí, o sea, La contracultura en México, de José Agustín. Es un libro, es un clásico de la contracultura en México, precisamente. Así se llama. De José Agustín, que es un periodista, escritor muy prolífico, muy popular. A partir, o sea, ya hablaremos, pero sí, o sea, yo no sabía quién era. La portada me gustó porque venía como Benito Juárez, como con punk, y así una pared como con graffiti, así como se ve interesante, ¿no? Y el subtítulo, no recuerdo bien el subtítulo, pero dice el Contracultura en México, subtítulo, eh, el origen de los punks, los hippies y los rebeldes sin causa. Dice algo así, ¿no? Y yo así, qué bueno. Lo compré y pues está bien interesante, o sea, fue de los primeros así como libros como que me interesaron. Y así descubrí un poco lo que era la contracultura. Y ya cada vez que veía algo como referente al tema me llamaba la atención, si podía lo adquiría, porque antes no había tanto internet, era más como de conseguir la cosa en sí. Eh, y ya después con internet, pues he seguido viendo cositas, ¿no? Ya no estoy tan ahí, pero sí hubo una época en que me interesó la literatura y lo que se producía en este periodo subcultural, más bien, bueno, en ese entonces yo creo que sí se puede hablar de contracultura, sí era contracultural, que le llamaron la onda, ¿no? En México se llamó la onda, o sea, a todo este movimiento
de la contracultura en si quieren, que inició como pues, en los 60s, eh, con los hippies, y sí, los beatniks, toda esta banda. La onda se le llamó esta cosa en México. O sea, entonces estar en la onda, o sea, esta palabra que se usa mucho en el lenguaje, bueno, en el lenguaje castellano, ¿no? En el lenguaje como que es una palabra que viene de América Latina, el uso, o sea, la aplicación, se le empezó a dar ese uso como de la onda, ¿no? Porque en castellano no sé si lo decían así, lo utilizaban en ese sentido, pero se empezó a crear un movimiento literario a partir de esas fechas. O sea, claro que no se dieron solos. Hubo un montón de cambios culturales, políticos, sociales, situaciones que se fueron dando que propiciaron la aparición de una generación que se hizo llamar o se le conoció como la generación de la onda, ¿no? Que no es más que la generación de la contracultura en la versión mexicana. Y en todos lados, siento que me parece que en todos los países de América Latina sucedió algo similar. Eh, Antes de hacer el video estuve revisando así como información, así nada más para no empezar de cero, para tener algo para, como que se me ocurrió un punto de partida para hablar del tema. Y en Wikipedia, o sea, la fuente no es como la mejor, lo sé, pero extrañamente el apartado que tienen sobre la generación Beat, Beatnik, no, la entrada es Beatnik, porque la entrada de generación Beat no es tan larga, es más sintética, es más larga la de Beatnik y tiene más información. Y me gustó que incluyó como la experiencia de los beats o la generación beat en América Latina. Y se me hizo bueno, o sea, que apareciera, ¿no? En los países de Argentina, México, Brasil. O sea, ya como que se vea que es un fenómeno global y que ocurrió como en... O sea, si bien a destiempo, llegó mucho de ese espíritu a muchos lugares con sus determinadas circunstancias y formas, ¿no? Como lo sabemos, con esta eh, mm, ¿cómo se dice? Ese transfer, ¿no? Como lo que se gana, lo que se pierde, lo que se transmuta, lo que sucede en ese transfer de una cultura a otra, ¿no? Eh, las raíces de la contracultura se ubican muchas veces también con esta generación de los beats, ¿no? Si no me equivoco, es que Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs, ¿no? Como los iniciadores de todo este movimiento generación beat literario que se dio, digamos, primeramente los que empezaron a manifestar ese espíritu fueron los escritores o de lo que se tiene en cuenta, pero es verdad que estos escritores ya encontraban muchas trazas de ese sentimiento, de esa generación que marcó esta generación, por ejemplo, en el jazz. O sea, en el jazz y la historia de los pueblos negros, se, también el uso de las drogas, o sea, como que había situaciones y me parece que lo que pasaba es que había situaciones como un conjunto de situaciones de sociohistóricas que propiciaban esos sentimientos como que de derrota, ¿no? De pesadez, de la generación golpeada, ¿no? Que básicamente la generación beat es la generación de aporreada, ¿no? Un estado de ánimo de este tipo era lo que reflejaban en su literatura, un cambio como de visión de la American Way of Life y como el sujeto americano así de postal, sino que ellos ya referían al habitante de las ciudades así como sin ánimos de participar de la colectividad norteamericana en ese entonces. Esto influenció en las generaciones posteriores, que ya es donde se viene toda la movida de los hippies, ¿no? Básicamente, en el plano, digamos, los hippies, ¿quiénes eran? Hay que mencionarlo. La mayoría eran clase media, blancos, ¿no? Heterosexuales, que buscaron una forma alterna de vivir, con drogas, o sea, lo mismo que está sucediendo ahora, pero en su momento, ¿no? O sea, la liberación de la mujer, los temas de ¿esa cuál fue la segunda ola del feminismo? Creo. El uso de drogas, las luchas, digamos, antirracistas y descoloniales, eh, en
que tienen que ver en ese sentido con las panteras negras, que también corresponden a las mismas épocas, pero qué diferencia, ¿no? Entre digamos, el movimiento que va a la par de los hippies, va a la par también con la de las panteras negras, ¿no? Pero la traza de color, la traza de raza, es marcadísima, ¿no? Lo que un hippie buena onda que, que va a inaugurar la tradición de irse a poner con hongos a la Sierra Mazateca de Oaxaca buscando a María Sabina, que quienes tienen que luchar para que no los maten, ¿no? O sea, habrá que revisarlo en el tiempo, ¿no? O sea, cómo fue en ese entonces y cómo es ahora, porque la lucha antirracista, como la de las drogas, la diversión sexual, las luchas de feminista, ya estaban presentes, o sea, ya habían ocurrido, pero la situación era otra, ¿no? O sea, no era tan fácil que un grupo de chicos afroamericanos dijeran, vamos a buscar mi yo interior yéndome a probar la ayahuasca ya, o a Bolivia, ¿no? O sea, no eran las mismas búsquedas, ¿no? Y esto está atravesado tanto por la raza, por la clase y el género, todo estaba atravesado. Ya era interseccional la cosa, pero bueno, no sé si se hayan estudiado o se haya escrito algo al respecto, pero es interesante ver, ¿no? O sea, las similitudes que ya ha habido, ¿no? O sea, pensamos que estas cosas de las luchas por derechos y lo que ya hoy se llaman las identidades, eh, pareciera que es una cosa como nueva, reciente, pero ya lleva un tiempo ocurriendo. Las luchas de género lo tienen claro, las luchas antirracistas también, pero no se ve, no siento que no se... Bueno, ahora sí, con interseccionalidad, con ese término que se ha aplicado últimamente más, se utiliza más, ya ayuda a ver esto también, la complejidad, ¿no? Y todo en conjunto, como una misma estructura de opresiones. Pero bueno, ya era un poco este el escenario, estoy hablando así súper improvisadamente, lo que me voy acordando. Eh, Sucedían a la par. Había todos estos sucesos, la gente que no quería la guerra de Vietnam y un montón de potencia, por ejemplo, que la juventud por primera vez en la historia se hace presente como queriendo hacer política, queriendo intervenir en el mundo real y no solo delegándole esto digamos, a los adultos en ese sentido, ¿no? Eran una nueva generación que se negaba a ser como a perpetuar la vida como venía bien, como venía siendo y como digamos, se tenía que normativamente dado por hecho de que así debía de ser, ¿no? O sea, ya subvertían este tipo de lógicas y entraban al terreno de la acción. Obviamente los desarmaron, obviamente terminó ahí como, las Black Panther, al final sí que lograron cosas, o sea, políticamente, y los hippies incidir en la cultura, o sea, la generación beatnik y todo este tipo de movidas, sí crearon este espacio, digamos, alternativo que antes no existía o que era muy difícil. Anteriormente ser alterno a esto era a la normatividad de la clase media que se estaba ahí formando o que ya estaba formada, subvertir sus valores, quien no, pues era una lucha por liberación, o sea, porque no tenía ni acceso ni a eso, ¿no? O sea, la lucha no podía ser liberarme para que yo pudiera expandir mi conciencia con con las tendencias New Age que estaban ahí surgiendo, era más bien por derecho, ¿no? Porque no me apaleara la policía, porque no me violentaran en la calle por mi como, fenotipo, por mi procedencia, por mi diferencia y la línea de color. Eran diferentes. Al final, bueno, esto como fue una cosa que, digamos, repercutió en muchos aspectos y a la larga terminó creando muchísimas otras posibilidades de asumirse, ¿no? De identidades juveniles o ya cuando se corrompieron o digamos, o cuando el Estado encontró la forma de asimilarlas, pues se convirtieron en identidades de consumo, ¿no? Que es lo que actualmente en lo que estamos, ¿no? En las identidades de consumo. Claro que hay entidades que están politizadas y tienen luchas y todo, pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. O sea, siempre va a haber lucha, eso me queda claro, que siempre va a haber motivos por los cuales estar ahí eh, peleando, luchando, pero también es verdad que una gran parte de eso puede quedar en el camino, ya ha pasado, y hay que aprender esas experiencias. Y bueno,
¿Qué pasa? Hay todo este movimiento, explosión contracultural en los Estados Unidos, principalmente en sociedades, digamos, ya en ese sentido, postindustriales, que su enfoque ya no era tanto la producción, porque ya se estaba produciendo muchísimo, ya había mucha abasto de cosas, no había carencia en ese sentido, entonces ya había gente, había estratos sociales, sobre todo los jóvenes, que se daban el lujo o se veían en la necesidad, por el espíritu de los tiempos, de buscar formas alternas de vida. Se pasa de una sociedad de producción a una sociedad de consumo, ¿no? Entonces ya se trata de consumir drogas, de ya buscar otros derechos que anteriormente parecían que no, que estaban regidos por la regla común de la moral y las buenas costumbres y lo que sea, como la sexualidad, la liberación de los tabúes y implícitamente también la cuestión de lo, aunque no directamente ahí en ese movimiento de los hippies, de la cuestión homosexual, lesbiana, pero bueno, esto también tiene que ver con las revueltas de Stonewall, ¿no? O sea, fue una época de efervescencia, ¿no? El 68, ¿no? Los 68, así como, y antes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Muchos de esos hippies, viajeros, aventureros, gente loca, de hecho, Burroughs pasó por México. No sé si fue donde fue el episodio trágico del feminicidio que hizo este tipo. Eh, Pasó por ahí, o sea, mucha gente se dio la vuelta por ahí también. O sea, cruzaron la frontera, ¿no? Como huyendo de este American Way of Life y toda la cosa que se le puede decir a la cultura gringa. Muchos pasaron por México. No sé si, o sea, no sé si algún escritor mexicano llegó a conocerlos, creo que sí. No sé quién, ahora no recuerdo, pero creo que sí hubo ahí como alguien llegó a conocer a Burroughs, a no sé quién, y sí, bro. Más bien los que eh, tomaron ese espíritu fueron también los jóvenes de ese momento, ¿no? Burroughs ya tenía, creo que 50 años en ese entonces, no sé, ya era grande, y era una persona bastante adulta, pero que tuvo repercusión en los jóvenes, ¿no? También en México. Uno de ellos fue precisamente José Agustín. Ahí en su libro menciona mucho a Parménides García Saldaña, que es ahora una especie de escritor de culto. Si ahora es como Mario Santiago Papasquiaro en el tema de la poesía, Parmenides García Saldaña también es otro como de ese perfil, tipo perfil Mario Santiago, muy aguerrido, una persona entregada a la onda, o sea, a la movida, y pues murió en la raya, digamos, representando. Y eso lo vuelve una personalidad ahí de culto. Me gusta mucho el libro de Parmenides, el del El Rey Criollo, se llama El Rey Criollo. Tiene muchísimas referencias al rock, obviamente. Y narra narra un episodio de una bronca que hubo en no sé qué cine de los Panchitos contra quién sabe qué otra banda era, que fue una cosa así como de leyenda urbana, tipo tipo otra situación parecida fue la de los emos contra los darquetos y los metaleros en la glorieta de Insurgentes, que son estos como grupos contraculturales o subculturales, dentro de sus dinámicas llegan a tener conflictos así de identitarios, ¿no? No personales, sino con el otro, ¿no? De reconocimiento, de diferencia, o de no sé qué, y chocan. Entonces, esto no era tanto así, era más, o sea, esto que narra García Saldaña, más bien era una cosa de pandillas, ¿no? De los Panchitos y la otra banda, no sé quiénes eran, y que se agarraron en un cine y fue una bronca así que salió a la casa, o sea, que muy escandalosa en su momento. Y Parmenides la narra. No sé si estuvo ahí o estuvo muy cerca o alguien le contó, pero narra ese episodio, ¿no? También que va a ser otro tema, ¿no? Porque en ese entonces eran como se hablaba de las bandas, ¿no? De los chavos banda, después de las tribus urbanas. Y antes de eso, pues había otras cosas, ¿no? Estamos hablando un poco de las raíces que llegan son como las raíces de todo esto, las, todas estas movidas, y hasta el día de hoy también, o sea, siguen repercutiendo, ¿no? Por eso lo mencionaba que es muy importante en esta cuestión como identitaria, ¿no? Cómo se fue formando estas identidades alternativas o que buscan esta alternativa a lo normativo, ¿no? En las cuales nos inscribimos, en las que buscan como un poco hacer contrapeso
a lo normativo. Eh, ¿Qué pasa? Hay muchos hippies que pasan a México, que se van a Guatemala, que se van por ahí a dar la vuelta, pues claro, o sea, con dólares es más fácil. Y todas estas situaciones que lo facilitan a venir a buscar, ir a buscarse como la espiritualidad y no sé qué, abrirle el tercer ojo y los chakras y no sé cuánta cosa. Eh, y también dejan mucho de eso también como en las comunidades por donde pasan, ¿no? Algunos chavitos de las comunidades así como se lían con estos grupos, agarran su onda, no sé cómo terminan. Ahí narra la historia también de un chico como mazateco, que conoció una chica y una gringa que también le entró a la onda, ¿no? O sea, como el primer hippie mexicano, no sé, no sé cómo lo menciona ahí, pero sí que hubo esta primera generación de hippies mexicanos que se lanzaron a vivir la contracultura, ¿no? Y crear este movimiento de la onda, ¿no? En México culminó, uno de sus momentos culminantes fue la Avándaro, ¿no? Que le llaman, fue como el Gustock, región 4, pero así como emblemático, ¿no? Para las juventudes de esa época, ¿sí? La encuerada de Avándaro, ¿no? Ese es otro episodio que hay una revista así súper amarillista, así súper gore, así muy violenta. Bueno, ya muchos periódicos son muy violentos, pero esa desde siempre ha sido como la que inició el género gore en el periodismo. Se llama Alarma, así, y está con amarillo y negro, ¿no? O sea, eh, y así las portadas así muy explícitas. Eh, en este periódico, pues, obviamente, publicaron la banda, ¿no? Degenere, ¿cómo decía? Mugre, sangre, no, sangre, pelos, mugre. Así, decía algo así como los encabezados son geniales, es una joya del amarillismo. Eh, la encuerada de Avándaro, ¿no? Fue una de las portadas así donde sale la chica ahí como en tetas. No sé si ya antes habían aparecido tan explícitamente mujeres así desnudas en la prensa mexicana, pero este fue así un hit, ¿no? Así de ventas se volvió un icono esa portada. Y un tema dentro de la banda, ¿no? La encuerada, ¿no? La chica que en la fiesta y se quitó la blusa o no sé qué más y se subió al escenario y se volvió así un personaje, ¿no? Creo que después salió la chica a decir, yo soy la encuerada de Avándaro, ¿no? Y no, soy yo, o sea, porque eso, ¿no? Alguien tenía una cámara, había pocas cámaras, no era como ahora, que a todo se registra, a todo se sabe. Eh, Mucho está hecho de leyendas, ¿no? Bueno, y recordar que todo esto que comento de Avándaro y de estas situaciones, pues obviamente una reacción de la, del, o sea, la prensa lo vendió así de la peor forma, o sea, orgía de drogas y sexo, y rock and roll, ya sabemos. La sociedad mexicana puritana y anclada en sus modales del siglo XVIII, o sea, muy propio de las sociedades postcoloniales, siguen arrastrando un montón de ideas así como vetustas de siglos pasados, pero que inciden. Entonces, la moral, la ética de la gente católica dieciochesca, con su moral antigua, pues claro que lo condenó y el Estado, pues en un reflejo de todo esto también lo entra a la acción y represión. No olvidemos que es la misma época de las dictaduras en América Latina y la Guerra Fría, como muy similar a lo que sucede hoy, ¿no? Con los bloques Rusia-China, los socialistas, los rojos, los comunistas contra el bloque occidental de la libertad, ¿no? Los neoliberales y todas estas cosas. Y a la par que sucedían todos estos movimientos, ¿no? Ahora sucede algo muy similar. O sea, coincide, o sea, parece mucho coinciden muchos puntos que está bueno luego, o sea, no conspiranoiar demasiado, pero sí bueno, buscar como referencias, cosas que se parezcan, o sea, para reflexionar más que nada, ¿no? Eh, Tomé agua, tuve que parar. Eh, para reflexionar. Es verdad que también, o sea, esto que decía que va a la par de las dictaduras en América Latina,
Eh, También siento que fue eso, también una especie hay que ver cómo hacer que los jóvenes también, los 68, ¿no? Los 68, en México muy importante. Eh, pues fue la respuesta de un estado autoritario que quiso resolver, estoy hablando del 68, ¿no? El 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco en México, donde un número no determinado aún de estudiantes y protestantes fueron así fusilados, no fusilados, o sea, masacrados por el ejército. eh, Así toda una estrategia coordinada, o sea, fue una matanza coordinada desde el Estado. O sea, ahí sí fue el Estado. Eh, Porque nosotros no sé si fue el Estado, ¿saben? O sea, muchas veces estaba implícito el narco, eh, militares corruptos, o sea, sí que tiene que ver, pero no directamente. O sea, no sé. Sí, tengo muchas mis reservas cuando usan eso en general, para decir, ahí fue el Estado, o sea, no sé. Y también, ¿cuál de todos los estados, ¿no? Que ha habido, o sea, la gente que estaba a cargo, ¿no? No todos eran las mismas personas. Eh, Siento que es mejor precisarlo. O sea, ¿quién fue, no? ¿Quién fue, quiénes fueron, no? Más que el Estado. Es como muy abstracto. Es más como, siento que está más cerca de hacerse justicia si señalas a alguien precisamente que señalar una abstracción que es el Estado. Es decir, mira, esa persona fue la implicada. Esta y sus, así una red de relaciones que dices, toda esta gente tuvo que ver, ¿no? Y no decir, fue el Estado, que es como, quién sabe qué es, o sea, eh, de ahí, de esa sociedad, también se vinieron mucho como la represión a la juventud. Todo joven era un potencial criminal, o sea, no quererse, por querer formar una identidad alternativa, ¿no? Al jovencito católico cristiano que va a la escuela, trabaja, se casa, tiene hijos y se muere. O sea, había gente que ya quería otras opciones, o ampliarlas, o la posibilidad de hacer eso como ellos querían, o sea, estas cosas que antes no eran posibles. Eh, se, se, y de esa época de represiones muy duras, que fueron muchos años, décadas, también moldearon la psique y la moral, las costumbres, ¿no? Que son todos los prejuicios que se generaron durante la dictadura sobre la juventud, que servirían después, no sé, durante los 80, 90, 2000 y todavía más allá, para señalar a los jóvenes como potenciales criminales siempre, ¿no? Como con un potencial ahí de peligrosidad que hay que controlar, ¿no? Todo esto viene de estas manifestaciones, ¿no? Que en México se llamó la onda y en otros lados tuvo otros nombres, ¿sí? Pero bueno, eso para decir que también esto de la contracultura fue un fenómeno transnacional, ¿no? O sea, antes del internet y antes de muchas cosas, empezaban a llegar este tipo de ideas o no sé, tal vez es como el zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos. Sí, yo creo que también tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Lo que se está viviendo en cada lugar donde se manifiesta como el espíritu, ¿no? Como el sentimiento de los beats que era de derrota. eh, no fue como casualidad que coincidieran estos tres y seguramente más autores en ese sentimiento, ¿no? Lo expresaron y otra gente pues se sintió identificada, tomó esas ideas para la par de que lo vive, ¿no? Dice, es esto, ¿no? O sea, esto me hace sentido, esto lo asumo, lo llevo a cabo, ¿no? Porque pues, así se vive, ¿no? Es cuando dicen, mira, a todo el mundo nos ha pasado que vemos algo que se nos ocurrió y lo vemos que otra persona lo hace, lo menciona, lo dice, o dice, mira, como lo mismo que yo pensé, ¿no? Pues claro, porque estamos viviendo una situación social, o sea, lo social, lo amplio, lo general, siento que está como telón de fondo de muchas cosas. Entonces, muchas veces sobre ese telón de fondo, sobre ese estrato sobre el que estamos parados, social, que compartimos, generamos reflexiones, ideas, sentimos, muchas veces sentimos lo mismo, porque nos corresponde, o sea, nos corresponde a una época, ¿no? El pensamiento, el sentimiento que se conjuga. ¿Cómo lo expresas? Es otra cosa. ¿Cómo lo expreso yo? ¿Cómo lo va a expresar otra persona? Es así como totalmente distinto. Siento que esa es la síntesis que se tiene que el artista debe trabajar, porque todos estamos como compartiendo el mismo tiempo, espacio temporal, fenómenos sociales a la par,
cómo los procesamos, cómo los vivimos, cómo los asumimos, cómo los llevamos, por ejemplo, al terreno de la creación artística, ahí sí ya es lo que es de cada quien. Y ahí entran, sí, bueno, le podemos también como hacerle la deconstrucción a eso, no decir, pues es que al momento que tú pintas algo, también tienen que ver tus referentes y ya es otra discusión que bueno, quedará para otra época, para otra época, para, para otro video, se me estaba yendo la voz. Eh, pues sí, o sea, siento que ocurre, o sea, es un contexto social que hace que la gente que lo habita reaccione de forma donde se puede encontrar, ¿no? Y coincidir en posturas, ¿no? Las más interesantes siempre son las posturas críticas, ¿no? Siento. Todas son necesarias, pues la crítica está buena. La que nos lleva a lo siguiente, porque la otra es como el redundar en lo que está, redundar en lo que está hasta que se agota, y más bien es como ir viendo las contradicciones, ¿no? También, haciendo un balance de cosas. Eh, pues bueno, el tema era ese, la contracultura. No, o sea, no me voy a meter en los detalles de los autores y cosas, porque tampoco es que lo tenga muy fresco, sí que conozco a algunos, digamos los más sonados, que igualmente son todos en su generalidad hombres, no, ya empezaba a ver en la onda, sí que había ya autores abiertamente homosexuales, pero antes no. No, sí, como que no. Estoy así coneando mucho. No, sí, claro que lo sabía. O sea, desde el primer grupo de los modernos, ¿no? Que son los contemporáneos, ¿no? De los de Salvador Novo y Javier Villarrutia. Toda esta gente ya estaba en eso. Pero no como contracultural, sino como una disidencia, ¿no? Desde la oficialidad, pareciera, ¿no? Habrá que ver esa liga, ¿no? O sea, nuestros beatniks mexicanos. a- a- y creo que aún antes de los beatniks, ¿no? O sea, la onda queer ya estaba, ¿no? Ya accionaba desde ahí. Pero bueno, ya será para otro video. Pero sí, para eso sirven estos videos, para reflexionar, para poner ideas ahí de cómo llegamos a esto. Ya, bueno, así como en resumen, la contracultura, los beatniks, los hippies, de ahí coincide temporalmente con contextos políticos de dictaduras y Guerra Fría, y de ahí como que pasamos a la cuestión ya de cómo hacemos entrar a la juventud al juego, ¿no? Yo creo que la entrada fue el consumo, desde un principio. Volcar las identidades contraculturales en subculturales, o sea, quitarles el potencial político y de intervención así directa en la realidad y manejarlo más como moda, ¿no? Como una cuestión identitaria, de que identificada también con el consumo de ciertos productos, ¿no? Y que el mismo mercado va proporcionando y todas estas nuevas eh, propuestas que tienen los jóvenes, tanto estéticas, artísticas, creativas, de bailes y lo que sea, ir viendo cómo los vamos, como poco a poco tienen un estrato como de autonomía, digamos, creativa, y después, ya que tienen eh, cierta potencia, entran los mercados a acapararlo y a volverlo, y a devolvérselo a la misma comunidad, pero como un producto de consumo, no como algo que ellos mismos hacen como para sí, ¿no? O lo siguen haciendo, pero también ya con el potencial ya de una industria mediando la mercancía que se consume, pasan otras cosas siempre. Es que es muy difícil ahora no salir de esa lógica. Si alguien tiene una idea de cómo salir de esa lógica, por favor, comenten. Comenten y denme ideas porque aquí hace mucho calor y también el disco duro también se sobrecalienta y ya es modelo antiguo. Pues nada, quería comentar un poco de la contracultura. Si nos ven de otro país, cuenten cómo fue el proceso allá. Y si saben cómo hacer frente a este tipo de estrategias como de que subsumen las propuestas y nos las devuelven como una mercancía, ¿cómo le hacemos? Denme ideas, por favor. A todos nos ayudan. Gracias por ver el video. Denle like, compartan, suscríbanse, coméntenle y nos vemos el próximo video. Un saludo y muchos besos. Que estén muy bien.